Cuando alguien siente que su aporte cuenta, se esfuerza mucho más. Cuando alguien se da cuenta de que la organización es justa, te sientes seguro trabajando. Liderar no es solo dar instrucciones, sino que es conectar con lo que mueve a las personas, con las emociones de uno, con sus motivaciones, con sus visiones. Y el bienestar no compite con la productividad. Ese sesgo de que uno dice que si lo pasan bien, sacan la vuelta en la oficina y no son productivos. Lo que hace el bienestar es que potencia la productividad sin trabajar la confianza, la comunicación o la percepción de las personas. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalida y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Cada episodio es una invitación a mirar con otros ojos temas que suelen quedar fuera de la agenda diaria. Desde la ciencia y la experiencia, abrimos preguntas que incomodan, inspiran y habilitan nuevas formas de hacer empresa. Hoy vamos a conversar sobre psicología aplicada a las organizaciones. Cómo los líderes pueden comprender mejor las dinámicas humanas que dan forma a los equipos. Y cómo construir ambientes de trabajo que potencien tanto el bienestar como los resultados. ¿Cómo se forma un equipo sano y de alto desempeño? ¿Qué nos enseña la psicología sobre liderazgo, motivación y cultura? ¿Y cómo pueden las organizaciones cuidar a las personas sin perder foco en la productividad? Antes de comenzar, te invito a seguirnos y a activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo juntos. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy nos acompaña una profesional que ha dedicado su carrera a conectar la psicología con la gestión de personas y la construcción de culturas organizacionales. Michela Ballotta, tal como ustedes escuchan, origen italiano, es gerente de personas y comunicaciones internas en Mathisen SAC, donde lidera proyectos de transformación digital, desarrollo organizacional, gestión del talento y comunicación interna. Es psicóloga con magíster en psicología de las organizaciones y cuenta con una sólida trayectoria en recursos humanos, consultoría y coaching, con experiencia en empresas como Falabella. A lo largo de su carrera, ha trabajado en iniciativas orientadas a fortalecer el liderazgo, mejorar el clima laboral y alinear bienestar con desempeño. Michela combina la mirada técnica de la gestión con la sensibilidad propia de la psicología, ayudando a las empresas a comprender que el rendimiento no surge del control, sino del compromiso. Por eso la invité para conversar sobre cómo aplicar la psicología en el liderazgo y construir culturas de trabajo saludables, productivas y sostenibles en el tiempo. Bienvenida, Michela. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Bien, ¿y tú? Aquí lista para que podamos conversar. Buenísimo, me voy a sacar los lentes, no sé por qué me puse lentes cuando en general lo hago sin lentes. Lo primero es que yo digo Michela y creo que probablemente lo único que hacer más cercano al italiano es la entonación. Así que, pero bueno, amo Italia, conozco mucha gente italiana, tuve la oportunidad de trabajar en algunas empresas con cultura italiana, así que me encanta eso, más allá de la comida exquisita que tuve la posibilidad de probar en distintas localidades como Roma, Nápoles, etc. Así que bienvenida por ese lado. Muchas gracias, Pablo. Buenísimo. Michela, yo quiero traer al tiro la conversación que nos convoca. ¿Por qué es importante que los líderes comprendan la psicología detrás del trabajo en equipo? Es una súper buena pregunta. Mira, entender la psicología detrás del trabajo en equipo no es teoría, sino que es práctica. Ya es relacionarse unos con otros. Primero porque las organizaciones están compuestas por personas, no son solo máquinas, ni inteligencia artificial, ni computadores. Y cada uno tiene sus emociones y motivaciones. Y la verdad es que si el líder logra comprenderlas, puede generar confianza y cohesión en los equipos. También hay una segunda arista que es porque la percepción de equidad o justicia adentro de una empresa y el reconocimiento de las personas impactan directamente en el compromiso que uno tiene. Por ende, cuando alguien siente que su aporte cuenta, se esfuerza mucho más. Cuando alguien se da cuenta de que la organización es justa, te sientes seguro trabajando. Y por último, podría agregar que también por la necesidad de pertenencia, es súper importante para las personas sentirse parte de un equipo, sentirse parte de algo es significativo. La colaboración fluye cuando uno se siente parte de algo.
Y al final también liderar no es solo dar instrucciones, sino que es conectar con lo que mueve a las personas, con las emociones de uno, con sus motivaciones, con sus visiones. Así que por eso te podría decir que la psicología del equipo no es solo gestionar tareas, sino que gestionar emociones. Me encanta, de hecho a mí me gusta decir que ejercer liderazgo es crear contextos emocionales donde algo distinto sea posible. Ahora, ahí entramos en un territorio que es el territorio interno. Nosotros venimos en Open Mind hablando mucho de lo que nos pasa adentro de los seres humanos y de ahí construimos lo que pasa afuera. Si miráramos desde la psicología, ¿qué patrones psicológicos notas tú en los equipos que funcionan bien versus aquellos que eventualmente se estancan o se desgastan? Mira, yo te podría decir que los equipos que funcionan bien comparten efectivamente ciertos patrones psicológicos muy marcados, ¿ya? Primero tiene que ver con la confianza. Las personas que se sienten seguras para opinar y asumir riesgos, sean difíciles o no, sin miedo a ser juzgados. Ese es un ítem. Después, además de presentar un alto desempeño diario, dan la milla extra para lo que fueron contratados y también empiezan a jugársela por ideas que son innovadoras, sin límites. Entonces yo digo que se activa algo que es que nace una pasión por crear nuevas cosas porque no tienes miedo y confías en tu organización. También hay otro punto que tiene que ver con la lealtad. Cuando está ahí un problema, no hay nada más lindo que un equipo te acompañe hasta el final, que te apoye inclusive sabiendo que no es parte de su rol específico. Simplemente te ofrecen su ayuda sin ni siquiera pedírsela. Es como cuando dicen, no hay desafío que no podamos solucionar juntos. Eso es otro punto. Y también puede haber otro que tiene que ver cuando hay reconocimiento y feedback constante. La verdad es que cuando uno refuerza esto, cuando el esfuerzo se valora, la motivación se mantiene alta. Y cuando conversas constantemente con tu equipo, conoces sus motivaciones por lo que conoces los puntos claves de su desarrollo y cómo quieren crecer. Por otro lado, tienes los equipos que se estancan, que se suelen mostrar señales completamente opuestas, que tiene que ver con falta de comunicación, sensación de inseguridad, a veces mediocridad en el desempeño y también agotamiento emocional. Entonces, cuando no hay comunicación transparente y clara, ni propósito, la energía se puede decir que se diluye. Y finalmente los equipos entran como en un modo de supervivencia. Buenísimo, mira, me encanta lo que traes y yo escucho la confianza, la lealtad y voy a decir, y de alguna manera en esa lealtad, ese compromiso, esa milla extra como un factor declinante, también la comunicación, los vínculos, saber en qué está la gente de mi equipo y al mismo tiempo voy a poner los síntomas. Cuando empezamos a ver un equipo desgastado, cuando vemos un equipo que nos está dando la milla extra, más bien podríamos identificar que hay síntomas, que hay algo que no estamos haciendo en la construcción del equipo, etc. Me gustaría detenerme un segundo y en tus palabras, ¿qué es la confianza? Porque hablamos de confianza, sabemos que hay una crisis de confianza, pero ¿qué es la confianza? ¿Cómo la podemos mirar? ¿Cómo podríamos comprender qué es la confianza? Mira, la confianza tiene que ver con sentirte cómodo dentro de tu equipo para poder levantar la mano no solo con cosas positivas, sino también con lo no tan positivo, con lo negativo, con los miedos. Es la comunicación constante con tu jefatura y también es de generar un ambiente contenedor, ya en donde tú te sientes seguro para levantar temas que pueden ser difíciles y sientes que no van a haber represalias ni vas a ser juzgado. La verdad es que la construcción de confianza tiene que ver con ese ambiente contenedor que alguien que ejerce liderazgo debiera poder saber construirlo. Buenísimo. El foco entonces de la confianza, ambiente contenedor. Y yo escucho ahí contenedor, emocionalmente contenedor, es decir, tiene que haber vínculos afectivos que sostengan y escucho que sobre todo para poder hablar de las vulnerabilidades que estamos viendo de pronto en el negocio, en la empresa, cómo poder hablar de esas vulnerabilidades sin que se comprendan como que son falta de compromiso o que somos personas que estamos de alguna manera resistiéndonos a ciertas transformaciones, sino que estamos levantando la voz en algo al revés, por un profundo compromiso, entonces casi ser premiado. Si nosotros miráramos y pusiéramos la atención en la confianza, y tú ya nos explicabas que eso da una sensación de compromiso, de sentido de pertenencia, ¿cómo influye la variable comunicación en esa construcción? Mira, la comunicación
es el hilo que conecta a las personas con la cultura de la organización y también con tus pares, también con las personas que están más abajo y también con la jefatura. Cuando es clara y transparente, eso genera confianza, porque va eliminando la incertidumbre y también evita esto que se da entre las organizaciones, que son los rumores. ¿Ya? Sí. Ya. Además, cuando uno comparte, siente información importante y que uno baja información relevante de la compañía, por ejemplo, como proyectos, logros, resultados, o inclusive cuando alguien está pasando por un mal momento o si necesita ayuda, las personas sienten que son parte de algo más grande que ser un simple número que va a ejecutar sus funciones. Entonces empiezan a sentir que son parte de un equipo de trabajo donde hay cariño y preocupación. Entonces, en pocas palabras, la comunicación no es solo para informar, sino que busca cohesionar y también motivar a las personas dentro de las organizaciones. Nuevamente he escuchado durante ya lo poco que estamos conversando mucho la palabra sentir. ¿Ah? Parece que todo tuviera que ver con cómo quienes ejercemos liderazgo y estamos a cargo de la construcción de equipo hacemos sentir a las personas, hacer sentir que son importantes, etcétera. Y la comunicación, cuando me parece que lo que yo digo es lo mismo que estoy pensando, empieza a haber esta sensación de transparencia, de sinceridad. ¿Qué pasa cuando las noticias no son muy buenas? Esa transparencia, ¿cómo juega? ¿Genera igual confianza? Es que yo creo que ahí depende cuando las noticias no son buenas, por ejemplo, un mal resultado o quizá te tengo que dar una retroalimentación no tan positiva. La verdad es que todo depende de la forma en que uno lo comunica. Insisto, si un líder dentro de una organización y dentro de su equipo tiene un ambiente contenedor, ya que es capaz de sujetar todo, al final es como una olla, ya con todos los ingredientes adentro, y si uno cuida la forma y uno es coherente también entre lo que uno dice y lo que uno hace, y uno cuida esa forma, la verdad es que no debiera por qué percibirse mal. Y también obviamente cuando uno comunica algo, tiene que hacerlo fundamentando sus juicios. Claro. Entonces la verdad es que, bueno, es... O sea, mira, lo que traes tú acá, que yo lo quiero recalcar, que la forma es tan importante como el fondo. Totalmente. Porque en la forma vamos mostrando el cuidado, vamos mostrando la confianza. Es decir, a mí me gusta eso de que a veces estamos tan centrados en el fondo lo que queremos decir que no cuidamos la relación en la forma. Entonces, voy a decir, vamos en contra o generamos una emoción que no nos habilita para que la otra persona nos escuche. ¿Va por ahí? ¿Estoy comprendiendo bien? Sí, sí, totalmente. Es distinto a que si yo llego y... O sea, hay técnicas, por ejemplo, de informar ciertas situaciones. Yo cuando te doy feedback no voy a partir juzgándote sin ejemplos y con lo negativo. Yo voy a crear un ambiente, me voy a preocupar de hacerlo en un lugar privado. Voy a tener algunas frases rompehielo al inicio, saber cómo estás. Y después partir siempre destacando lo positivo, como para generar y propiciar esta conversación desde lo positivo. Y si te tengo que comunicar cosas que son oportunidades de mejora, hacerlo fundamentando con ejemplos y siempre cuidando la forma de ser educado y también escuchar al otro, porque también puede haber una contraargumentación. Entonces, si uno prepara bien la forma, yo creo que siempre es recibida de mejor manera que si uno va agresivo. Ahora, yo creo que cuando los seres humanos vemos a alguien que está en la contraparte que se ha preparado para una conversación, en automático nos sentimos más cuidados, nos sentimos importantes, sentimos que no soy un XX con quien hacer feedback, sino que se ocuparon de mí. Y ser visto y todo es como una necesidad básica de los seres humanos. Completamente. Miquela, una pregunta con respecto al feedback, porque yo creo que es bien importante el feedback para las personas. Yo, cuando hago talleres, coaching, siempre les digo, ¿quién le dicen, te voy a dar feedback? Y en automático dice, uy, qué rico, voy a tener información de mi jefe, etcétera. Sino que en general lo que pasa es que la gente se cierra y se bloquea porque no tenemos una buena percepción de lo que significa feedback. Pero aquí, lo que tú estás diciendo, y yo comparto esa mirada, el feedback es tremendamente valioso y cuando está bien preparado parte por aquellas cosas positivas. Es valioso, por ejemplo, decirle a la persona, mira, este feedback que te voy a dar, vamos a partir por aquellas cosas que quiero reconocer que son valiosas y luego que miremos dónde hay desafíos. Digo porque
a veces los seres humanos cuando no nos dicen eso en automático dicen, me está diciendo todo esto porque ya viene el feedback que no me va a gustar. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que yo concuerdo con lo que tú planteas. Obviamente también hay que ver cuán madura es la organización entregando feedback, ¿ya? Por ejemplo, una práctica que tenemos en la empresa actual y también que hemos instaurado en otras empresas en las que he trabajado es tener talleres de cómo dar feedback, pero también cómo recibirlo. No solamente hay que enseñar cómo darlo, ¿ya? Entonces ahí lo que hacemos mediante estos talleres es decirte, todos vamos a recibir feedback, porque tenemos evaluaciones 360 grados. Claro. Por lo tanto, todas las partes van a recibir información. Entonces, no solamente entregar estas técnicas de partir por lo positivo, obviamente buscar un lugar preciso, elegir también un día de la semana en que idealmente ese día no hayan habido puros problemas, que están ese tipo de tips de cómo darlo, pero también cómo recibirlo, de que no estamos haciendo un juicio a la persona, sino que son oportunidades de mejora con respecto al rol y las funciones asociadas al rol, no es una crítica. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer la diferencia. Hay un rol y hay una persona. Bien. Y claramente también tener esta apertura que todos queremos mejorar y que también la retroalimentación tiene que ver con los planes de desarrollo de las personas y también con tu detección de necesidades de capacitación, porque yo tengo que achicar una brecha y tengo que preguntarte también a ti, ¿qué necesitas tú de nosotros como líderes y como empresa para ayudarte a ejercer mejor tus tareas? Desde esta óptica y lo que tú planteas, no existe el feedback negativo, siempre es positivo. Lo que pasa es que hay alguno que está orientado a recalcar aquellas cosas buenas que tú estás haciendo para que las puedas visualizar y eventualmente otras donde están tus desafíos y que tienen orientación a cortar las brechas. Vamos a hacer un pequeño, nos vamos a ir hacia otro lado, vamos a soltar el feedback que es muy bueno, muy valioso y también tiene que ver con nuestra psicología. Me gustaría llevarte a algo que también lo nombraste, que hablaste del mundo de las emociones, que los líderes tenían que de alguna manera regular esas emociones. ¿Qué rol cumple en el ejercicio del liderazgo las emociones? Si nosotros decimos el liderazgo emocionalmente inteligente, ¿cómo impacta en la productividad del equipo? A ver, el liderazgo inteligente, de partida tiene que ver con la formación también de los líderes. Ya uno les tiene que dar también las herramientas de cómo permear también hacia abajo y que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, la verdad es que nosotros, al menos en las organizaciones en las que yo he trabajado, queremos buscar líderes que sean de excelencia, pero cercanos. Ya que sean firmes en los resultados, pero que se preocupen de sus equipos, que los cuiden y los potencien. Ya, la verdad es que todo líder debiera pasar por un taller o por lo menos instruirse un poco más en cómo gestionar las emociones de los equipos y también la profundidad en qué conocer a tu equipo, ya, porque eso al final es como cuando yo tengo una posición A y una posición B, pero resulta que pongo a la persona A en la posición B y viceversa. No funciona. Entonces, la verdad es que es indiscutible que nosotros como líderes tenemos que formarnos continuamente en cómo manejar también a las distintas generaciones que se dan, porque hoy día tenemos centennials, millennials, tenemos generación X y todos tienen una forma muy diferente de operar dentro de las organizaciones con expectativas distintas. Totalmente, de hecho en un Open Mind hacia atrás estuvimos hablando también de la generación ahí, de las canas, como de la Silver Economy, y estuvimos viendo también cómo impactaba eso. Fíjate lo siguiente, yo quiero hacer un check a algo que tú dijiste que me parece a mí fundamental desde mi experiencia y desde mi mirada, y es que todavía creo que en la inteligencia emocional estamos muchos pasos más atrás de lo que la neurociencia y la psicología nos muestra de lo relevante que es. Todavía la tenemos vista como que estuviera fuera del negocio, como que trajéramos algo que es ajeno al negocio y no hemos comprendido el valor de tener una buena orientación a una gestión emocional, a buenas relaciones y vínculos, como también una buena orientación a la tarea y a tener estándares de éxito. Así que me encanta cómo lo traes y lo recogemos aquí fuertemente. Ahora,
Mirando un poco eso y desde tu experiencia, ¿cómo se puede equilibrar la búsqueda de resultados con el bienestar de las personas? Ya, eso es un gran desafío, ya, porque actualmente, agarrándome de lo que tú decías recientemente, estamos un poco lejos, como que suena lindo en la teoría, Sí. pero en la práctica falta todavía, estamos todavía a kilómetros por recorrer, pero habría que entender que el bienestar no compite con la productividad, que está un poco ese sesgo de que uno dice que si lo pasan bien, sacan la vuelta en la oficina y no son productivos. La verdad es que eso no es así. Lo que hace el bienestar es que potencia la productividad de la gente. Un equipo agotado rinde mucho menos que un equipo que está en flow y que obviamente también tiene la energía. Además, eso potencia la creatividad. Ahora, para lograr eso hay puntos claves que tiene que ver con definir las prioridades claras, y esto se relaciona con la comunicación que hablábamos antes. Claro. También definir bien los roles para evitar la sobrecarga de ciertas personas. También darle flexibilidad y autonomía a la gente. Confiar en que tenemos personas capacitadas, y obviamente eso le reduce el estrés y aumenta el compromiso. Y por último, el reconocimiento y la escucha activa, y que se relaciona con esto del ambiente contenedor, porque si tengo personas que lo hacen bien, celebrémoslo. Y también si tenemos personas que quizá están teniendo dificultades, preocupémonos, atendámonos y entendámoslos, qué necesitan. Entonces, al final, cuando el líder pone a las personas en el centro, los resultados llegan como consecuencia. No puedo estar más de acuerdo contigo, me gusta cómo lo traes. No solo el bienestar es un tema que tiene un sesgo, como que parece que lo vamos a pasar bien y los estándares se nos cayeron, sino que la neurociencia nos muestra que el bienestar es un gran impulsor de los buenos resultados. Y no solo del momento, sino que los hace sostenibles en el tiempo. Así que ahí tenemos otro check que hacer para quienes nos estén escuchando. El bienestar es una definición estratégica. Mirando el bienestar y asociándolo un poco al clima laboral, porque el bienestar también voy a decir cómo la empresa a través de su clima laboral puede propender a estados de bienestar. ¿Qué errores comunes ves en las empresas que intentan mejorar su clima laboral sin abordar los factores psicológicos de fondo? Mira, yo te podría decir que lo que más he visto en las empresas es que se quedan en lo superficial. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas empresas creen que para mejorar el clima es poner una mesa con snacks, un taca-taca, una mesa de ping-pong. Sin embargo, si no se abordan los factores psicológicos que son profundos, de fondo, el cambio no es sostenible. Porque estoy poniéndole un parchicurita a la herida. Claro. Entonces, generalmente la tendencia de las empresas es que confunden el bienestar con beneficio. Dar estas cosas como la mesa de ping-pong o salir más temprano, ya sin trabajar la confianza, la comunicación o la percepción de las personas dentro de la organización. También lo que he visto mucho es que ignoran la carga emocional. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? De que no reconocen el estrés y también que hay faltas de propósito o a veces sensaciones de inequidad dentro del grupo humano con el cual uno trabaja. Y por último también es no escuchar activamente. Eso es un error clásico de los líderes, como que te escucho por encima pero no voy al fondo. De acuerdo, ahí lo que escucho de ti es que voy a decir, podríamos hacer una maqueta del bienestar. Entonces, hago como que te escucho, me siento contigo, te hago las preguntas que me indicaron. Sin embargo, de esa conversación no me queda absolutamente nada, sino que solo el check de que cumplí. Y ahí tenemos un problema. Y tocaste hartos temas de factores psicológicos. Nuevamente volvimos al tema emocional, de cómo están las personas, de cómo está afectando el estrés. La sensación, que yo por lo menos sé que es una de las que más erosiona el trabajo en equipo y la sensación interna de bienestar, es la sensación de inequidad. Y aquí hay un elemento importante. La equidad o inequidad no necesariamente es cognitiva, claro. No necesariamente justicia clarita, sino que es la percepción. Hablaste también de la percepción, nos trajiste hartos temas que yo creo que son clave y por eso voy a decirte, trajimos para ver justamente cómo esos factores psicológicos en el ejercicio de liderazgo son fundamentales.
Y aquí, mirando la psicología organizacional, ¿qué nos puede aportar esta psicología organizacional en los procesos de transformación o cambio cultural? A ver, uno, que la psicología organizacional es clave, ya como mencionas tú, porque la idea es poner el foco en las personas, no solo en los cambios estructurales ni de los procesos. Ya nosotros, las personas requieren aprendizaje. Al final, todos los problemas de las organizaciones no son solo numéricos, sino que son procesos adaptativos en donde requiere que yo identifique brechas y trabajemos en pos de algo mediante aprendizaje. Por ejemplo, un aporte de la psicología organizacional es hacer diagnósticos más profundos. Ya es entender cómo perciben los colaboradores el cambio, qué emociones les genera y cuáles son las resistencias con las cuales nos vamos a encontrar cuando queramos implementar algo. También ayudar con la gestión del impacto emocional, diseñando estrategias para reducir la ansiedad y aumentar la seguridad. O sea, esto ocurre con las desvinculaciones. Cuando a veces tienes desvinculaciones masivas, se genera un pánico colectivo gigante. Pero cuando se hacen estas desvinculaciones, hay que hacerlo con un plan comunicacional, con bajadas, alinear estrategia, alinear comunicación con la gente y poder darles seguridad de que es un evento y que no van a ocurrir más. Y por último, la construcción de sentido, diría yo. La verdad es que las organizaciones dicen que tienen misión, visión, valores, propósito, pero si no estamos haciendo algo para conectar a la gente con esto, la verdad es que se puede percibir como una imposición o simplemente que hay una desconexión clara entre las personas que tenemos y lo que necesita la organización y viceversa. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo digo que todos los colaboradores en una organización son los auditores de las incoherencias de la organización. Entonces, todo aquello, como tú dices, si yo tengo a alguien que ejerce el liderazgo y se sienta conmigo a darme feedback, pero no está comprometido conmigo, yo percibo que no está comprometido, me genera exactamente lo contrario o peor. Si yo siento que hay un propósito que se declara, pero finalmente no lo conectamos diariamente y quienes ejercen el liderazgo no le están dando sentido a esta organización, me genera exactamente lo contrario. Si aparece un plan de reducción de costos, como muchas de las organizaciones están viviendo, pero no se ocupan de comunicarlo bien, etcétera, es como que nosotros no importamos y somos finalmente una pieza más. Y yo creo que estoy contigo, 100%. Todo eso incide y en la sensación de seguridad psicológica, de sensación de bienestar y por lo tanto empezamos a entrar en un estado de lucha-huida, de alarma concreto, cortisol crónicamente alto. Tal cual. Mirando eso y tratando de llevarlo hacia herramientas súper concretas, a pesar de que has dicho hartas cosas, para quienes lideran equipos hoy, ¿qué herramientas o prácticas concretas recomendarías incorporar? Así, danos 2 o 3, así. Perfecto. Bueno, no voy a repetir las que vi antes, pero escucha activa y empatía. ¿Ya? También gestión de energía, no solo de tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? De que yo entiendo que quiero que mi equipo esté trabajando al 100%, pero también tengo que saber promover pausas, ser flexible y entregar espacios de recarga. ¿Ya? Y lo otro es la formación en inteligencia emocional. Yo creo que eso es clave, sea para los líderes, pero también para los que no tienen personas a cargo, porque al final relacionarte con tus pares y con tu jefatura también requiere de inteligencia emocional para generar un buen ambiente de trabajo. Totalmente. Fíjate que te escuché, amé lo que dijiste. Yo lo único que haría un cambio partiría por la inteligencia emocional. Yo siempre digo, desde que nacemos estamos emocionados. Decir que estoy emocionado es incorrecto, porque estás con algún tipo de emoción incluso cuando estás en el vientre materno. Sí. Y no saber cómo funcionan es como perderte una gran parte de quién eres tú y de quiénes son los otros. Entonces me parece fundamental. 3 consejos buenísimos. Y para ir cerrando esta parte, ¿cómo imaginas las organizaciones del futuro si integran de verdad la psicología en su forma de liderar? Yo creo que serían empresas más humanas y sostenibles en el tiempo, ¿ya? Y te diría que también tendrían una rotación más baja, así me la imagino.
imagino empresas donde la cultura se construye sobre la confianza, el propósito, el bienestar, que es lo que hemos estado hablando, y no solo sobre métricas. Equipos que se sientan escuchados, valorados, empoderados, porque eso al final va a propiciar la innovación. ¿Ya? Y Claro. obviamente tener líderes que no gestionen solo los resultados, sino que también las emociones y entiendan de que la emocionalidad impacta directamente en la productividad de las personas. Voy a hacerte una pregunta más porque con todo lo que me has dicho no puedo evitarla. Quienes detentan el rol de gerente de personas o gerente de Ujú, recursos humanos, ujú. ¿realmente son considerados un rol estratégico dentro de la organización? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que últimamente han salido noticias en donde se están considerando más como la posición de CHRO. Sin embargo, yo te diría que en la práctica es algo que yo no he visto tanto. No sé si he visto parte de los directorios de las compañías, alguien experto en recursos humanos. Y creo que es clave porque al final tienes que mezclar la estrategia. Yo quiero recibir mejores resultados, todas las empresas quieren más dinero, más productividad, pero ¿a qué costo? Y al no tener a alguien que entiende cómo funcionan las dinámicas humanas, cómo funcionan las nuevas generaciones, que efectivamente va a haber un cambio con los centennials, la verdad es que siguen tomando las mismas decisiones de siempre y se deja de lado un factor súper importante porque las empresas se conforman de personas y no todos son expertos en personas. Miquela, qué mejor manera de terminar esta parte que hacer un gran llamado a decir las gerencias de personas deberían primero formar parte de la línea estratégica, ojalá estén al nivel de gerencias de finanzas o gerencias de operaciones, y además los directorios que incorporen personas que conozcan los comportamientos humanos. Estoy pero 100% contigo, me encanta que terminemos esta primera parte de esa forma y ahora quiero llevarte a un espacio más informal, pero no menos valioso, lo llamamos Insight de Pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros, a veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Miquela, ¿qué Ujú. hábito o idea cambió tu manera de acompañar equipos y que todos los líderes hoy día deberían conocer? Mira, a mí me gusta harto la innovación en recursos humanos y que no es hacer lo mismo. Ya de hecho, acá en la empresa me dicen la disruptiva, porque siempre hay algo nuevo, desde traer una mascota a la oficina hasta realizar actividades un poco más lúdicas. Y la verdad es que son prácticas que últimamente he podido implementar y que lo han logrado entender al menos acá, fue por ejemplo no aplicar los mismos tests que uno aplica siempre y que han sido históricos, sino que yo empecé a usar por ejemplo el eneagrama como herramienta para conocer a las personas. Y eso yo lo uso a través de team buildings que realizamos, y también esto es una práctica un poco diferente. Nosotros hacemos solo team buildings internos, no con consultores externos. ¿Ya? Porque justamente yo conozco a las personas, de hecho lo lidero yo con personas de mi equipo, y logro hacer ese calce entre la aplicación del test del eneagrama también con estos team buildings, y uno ve también cómo esto influye en las relaciones humanas de los equipos y también de distintas áreas, porque hay una tendencia de ciertas personalidades en ciertos equipos, después lo comparamos con otra con la que interactúan y ahí uno ve que son tan diferentes que por supuesto que no se van a llevar tan bien, y hacemos un análisis más profundo. Y también hay otra práctica que la verdad a nosotros nos ha funcionado mucho, que son las conversaciones frecuentes y genuinas con la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros cada 2-3 semanas citamos a ciertas personas a puerta cerrada para que conversemos, que nos cuenten cómo han estado, cómo se sienten dentro de la organización, si tienen alguna observación u oportunidades de mejora en el ámbito que estimen conveniente, y nos juntamos no solamente gerente de recursos humanos, sino que también el gerente general lo hace. Me quedo con eso y me quedo con que te hayan puesto la disruptiva. Creo que tiene valor porque es como una condecoración a algo positivo, que estás llevando a la organización de una forma distinta.
Ahora vamos a cambiar un poco. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido que compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía o que siempre vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? La verdad es que tú te me adelantaste con la pregunta anterior que me hiciste, que tenía que ver con la incorporación de recursos humanos más en las líneas más altas de las empresas. La verdad es que me sigue generando ruido porque lo veo en la teoría, lo veo en las noticias, en LinkedIn, sin embargo, no lo veo en la práctica. Ya, yo creo que se dice mucho de que recursos humanos está en la primera línea, ahí entregando información y siendo parte de la estrategia, pero en la práctica yo no lo veo y es algo que siempre me ha resonado y también me ha hecho preguntarme por qué no nos están incluyendo y por qué ven tanto quizá a la gestión de personas o las áreas de recursos humanos como que somos poco tangibles o numéricas, siendo que la verdad es que todo lo nuestro se puede ser empírico, pues nosotros podemos transformar nuestra data en números, o sea, hay cursos también para eso. Claro. Están las herramientas, entonces la verdad es que eso, que nos consideren más es esa herida que todavía veo que no sana. Me gusta mucho tu pregunta. Y vamos ahora a simplemente una parte que la llamamos cadena abierta. Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso, en esta última sección, que la llamamos cadena abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente, que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. Micaela, ¿a quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? Que pudieran invitar a una persona que trabajó conmigo años atrás y que ha tenido un crecimiento muy rápido y que es Carolina Arriagada. Ella es gerente de personas de Gador. Excelente. Y la pregunta que me gustaría hacerle es cómo ha impactado en su desarrollo profesional los distintos tipos de liderazgos con los que ella ha tenido que lidiar, es decir, con las jefaturas y también con las distintas culturas organizacionales en las que se ha visto inserta. Muchas gracias, nos quedamos con esa tarea, la invitaremos de todas maneras a Open Mind. Y ahora, una pregunta, si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo, saber más sobre tu trabajo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? La verdad es que a través de LinkedIn. No soy tremendamente proactiva publicando, pero reviso los mensajes y obviamente si podemos ahí ayudarnos entre las partes, feliz. Excelente. Muchas gracias, Micaela, por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Éxitos. Muchísimas gracias. Y en tu rol. Bueno, esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y muchas gracias.